Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy. De acuerdo a nuestro avance temático, hoy día nos corresponde terminar la parte de movimiento de tierras con el diagrama de masas. Muy bien, vamos a ver diagrama de masas. También se llama curva masa y también se llama diagrama de Bruckner. Voy a subir al canal que les decía de YouTube el video de esta clase para que ustedes puedan ver las veces que gusten la explicación de diagramita de masas. Bueno, lo que vamos a explicar hoy es básicamente lo mismo que habíamos explicado en topografía. Habíamos explicado igual en movimiento de tierras el diagrama de masas. Así que ustedes ya conocen lo que es este diagrama. Lo vamos a repetir. Entonces va a ser mucho más fácil su comprensión. De todas maneras, vamos a ampliar un poquitito un pequeño detalle que no habíamos hablado en la parte de topografía. Muy bien, en la parte superior voy a dibujar el perfil longitudinal. Aquí vamos a poner las cotas. Esa parte es el perfil longitudinal. Aquí vamos a poner las progresivas. Ya no voy a poner el detalle de las escalas y demás, ¿no? Se sobreentiende toda esa parte. Entonces, acá vamos a dibujar en primera instancia el terreno. Muy exagerado. Creo que así está un poquitito mejor. Y vamos a jalar un proyecto. Que sea más o menos algo así. Bien, recordaremos que el diagrama de masas tenía 4 propiedades. Vamos a recordar las propiedades del diagrama de masas. Teníamos 2 propiedades de control, con las cuales voy a dibujar este diagramita, y luego les voy a explicar la planilla en Excel con la que se debe dibujar, ¿ya? Pero vamos a utilizar por ahora estas propiedades para poder dibujar. Bueno, en el eje vertical del diagrama de masas, recordaremos que se colocaba el volumen en metros cúbicos. Esta es una gráfica volumétrica. Es una gráfica de volúmenes. Yo sigo la metodología de gráfica del profesor Miguel Montes de Oca.
profesor Miguel Montes de Oca hace una gráfica netamente con números positivos, no utiliza números negativos. Vamos a ver que creo que es el único profesor que utiliza este formato. La mayoría de los libros de topografía y de carreteras manejan una escala normal, donde el valor inicial es de 0 y tiene tanto volúmenes positivos como volúmenes negativos. Entonces, ustedes van a escoger el formato que mejor les parezca, ¿ya? Y pueden ser volúmenes positivos, pueden ser volúmenes negativos, no hay problema. Lo que pasa es que causa confusión a veces cuando veo un volumen positivo o negativo, ¿verdad? Es por eso que el profesor Miguel Montes de Oca definió que todos sean positivos, porque son volúmenes acumulados, y de esa manera lograr la menor confusión posible. Pero como les digo, creo que es el único profesor. Vamos a ver unas diapositivas después donde definitivamente todos los demás, inclusive nuestro profesor Jacob García, utiliza un origen cero, ¿ya? Bueno, voy a dibujar. ¿Qué dice la primera propiedad? La primera propiedad dice que la curva crece en corte y decrece en relleno. Esa es la primera propiedad. La curva crece en corte y decrece en relleno, ¿ya? Trataremos de dibujar lo mejor posible. Veremos cómo podemos apoyarnos. Estoy un poquito incómodo. Y tal vez ver si me va mejor. Muy bien. Así más o menos sería nuestra curvita más. Ya me salió un poquito arriba. Quería que salga más al medio, pero no importa. Se va a cumplir con su objetivo, ¿ya? La primera propiedad dice eso, la curva crece en corte y decrece en relleno. La segunda propiedad, ¿qué dice? La segunda propiedad dice que en todo cambio de corte a relleno se presenta un valor máximo. Y viceversa. ¿Está bien? En todo cambio de corte a relleno se presenta un valor máximo y viceversa. Bueno, todo esto lo tienen en su texto por si acaso, en su texto guía, bastante detallado, ¿ya? ¿Cuál sería este máximo? Y viceversa. ¿Qué significa viceversa? Al revés. Que en todo cambio de relleno a corte se tendrá un valor mínimo. En todo cambio de relleno a corte se tendrá un valor mínimo, ¿ya? Bueno, a ver, veremos esto con una grafiquita. Aquí tenemos un cambio de corte a relleno, un valor máximo. ¿Sí? Ahí tengo un valor máximo. Aquí tengo un cambio de relleno a corte, tengo un valor mínimo. Aquí tengo un cambio de corte a relleno, tengo otro valor máximo. ¿Sí? Entonces, eso se cumple. Estas propiedades, estas dos propiedades son de control. ¿Qué significa de control? Que con estas propiedades se revisa
que la curva esté bien dibujada, nada más. ¿Está bien? ¿Está bien? Solamente se revisa que esté bien dibujada, ¿ya? Repito, para dibujar hay que llenar una planilla que ustedes van a poder hacerla en Excel, ¿verdad? Hacer toda una planillita en Excel y no van a tener mayor inconveniente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá tal vez? ¿Alguna duda de estas propiedades? Ingeniero, disculpe, creo que no está Dígame. grabando la clase para poder subirlo a canal. ¿Perdón? Creo que no lo está grabando la clase para poder subirlo a su canal. Sí, sí, estoy grabando. En realidad, toda la clase de diagrama de masas ya la tengo grabada. Ya está, la voy a subir de un ratito más, no te preocupes de eso. Una grabación mucho más detallada que la que estoy haciendo con ustedes. No te preocupes, ya está grabada en realidad. Así que seguimos. Las siguientes propiedades, decíamos que estas propiedades eran de control. Y la siguiente propiedad es de aplicación. Muy bien, estas propiedades de aplicación también son dos. Y en realidad en topografía, seguramente ustedes han visto que no era tan útil, si vale el término, porque estaban haciendo ustedes un canal de 500 metritos, no sé de cuánto les ha tocado hacer a ustedes el proyecto de canales, pero no era tan aplicable, ¿verdad? O sea, no se podía aplicar tanto a un canal con un movimiento de tierras bastante pequeño. El diagrama de masas prácticamente se lo utiliza cuando hay grandes movimientos de tierras, ¿sí? Estamos hablando básicamente de carreteras, vías férreas, pistas de aterrizaje, ¿sí? Y canalizaciones, pero canalizaciones con sección un poco más grande, ¿no? Canalizaciones con secciones un poquito más grandes, donde implica una gran excavación, ¿ya? Bueno, a ver, comenzaremos a hablar de las aplicaciones, que realmente son impresionantes, para recordar a los que tal vez no han pasado conmigo topografía. La primera propiedad de aplicación dice que toda diferencia de corte, toda diferencia de ordenadas representa el volumen entre dos progresivas. Y esto es algo realmente útil. O sea, el primer trabajo que tenemos nosotros, me refiero a nosotros los civiles, cuando salimos de la universidad, pues son trabajos realmente muy complicados, porque nos dan directamente trabajos de residencia, de obra, nos dan trabajo de dirección de obra, ¿no? Todavía tal vez no empezamos a hacer trabajos de diseño, no somos gerentes de proyecto, etcétera, pues no tenemos todavía la experiencia, pero en realidad yo diría que es más fácil ser gerente de proyecto en primera instancia que ser residente de obra, porque a veces te llevan a la obra y te dejan ahí. ¡Plup! Listo, encárguese usted, ¿no? Y es un poquito complicado. ¿Mm? Y en realidad creo que todos empezamos así. Es por eso que yo trato de enseñarles lo más que se pueda. Vamos a ver igual métodos constructivos. Les voy a dar algunos tips específicos para que puedan ustedes trabajar sin mayor conflicto. Cosas que tal vez algunos profesores no nos dan en su momento, ¿sí? Como saben ustedes, tenemos 3 vacancias en la carrera y uno de los pedidos que yo he hecho a la dirección y al consejo de carrera, soy miembro suplente del consejo de carrera, no sé si tarántula. Araña. Bueno, disculpen la distracción, pero me pareció muy grande aquí a mi lado una araña.
Les decía que una de las cosas que estoy pidiendo como miembro del consejo, y también está uno de sus auxiliares ahí, es que los docentes que puedan entrar a suplir estas tristes vacancias por este triste acontecimiento, es que sean docentes que hayan trabajado por lo menos 5 años en lo que van a enseñar, ¿verdad? Creo que es algo que sí tiene que cumplirse, algo que es muy importante, y es justamente a lo que me refiero, ¿verdad? Tal vez el profesor que me enseñó a mí carreteras no me enseñó como debería, ¿sí? Entonces no quisiera que eso se repita en otras materias. Eso quiero como una aclaración muy importante, ¿ya? En la materia de carreteras, bueno, sí, yo trabajo en carreteras pues prácticamente toda mi vida y tengo toda la experiencia para poder transmitirles a ustedes tanto lo bueno como lo malo. Así es que en la etapa, mientras ustedes están preparando ya su entrega de proyectos hasta la siguiente semana y antes del examen, pues vamos a llevar un poquito de construcción de carreteras. Les voy a enseñar algunos tips muy importantes para que no tengan problemas. Y el primer tip es manejar el diagrama de masas. Ese es el primer tip. ¿Por qué razón? Porque en carreteras lo que nosotros debemos controlar es cuánto de avance tenemos diario. Eso es lo más importante en el mantenimiento, en el desarrollo de carreteras, ¿no? Es decir, tengo que controlar mi avance, ¿ya? A ver, dentro de esto, les toca a ustedes, por ejemplo, bueno, les va a tocar por tramos, ¿verdad? Es decir, usualmente cuando manejamos un proyecto muy grande de carreteras, hacemos unos 2 o 3 tramos de construcción. Entonces, dejamos un responsable, ¿verdad? Por tramo. Y eso les va a tocar a ustedes, ser responsable de tramo. Entonces, por ejemplo, ustedes están en un tramo, no sé, digamos que su jefe los deja entre la progresiva 50 y 100, digamos por darles un valor, ¿ya? Y les dice, quiero que me hagan el movimiento de tierras entre las 50 y las 100. ¿Cuánto es el movimiento? Bueno, no tienen ustedes que ir a buscar sus perfiles transversales y comenzar a calcular. Fíjense de rapidito que sale, es demasiado rápido. Bajamos de las 50 y bajamos de las 100, ¿verdad? ¿Sí? Este volumen de acá estoy calculando, es un volumen de corte. Entonces, ¿cómo se calcula? Midiendo la diferencia de ordenadas. ¿Cuál es la diferencia de ordenadas? Es esta de acá. ¿Cuánto mide esta diferencia de ordenadas? Por ejemplo, h. Vamos a decir que este h mide 1 centímetro. Por lo tanto, h es igual, representa h a 1000 metros cúbicos. Quiere decir que este volumen entre las 50 y las 100 son 1000 metros cúbicos. Es decir, yo tengo que programar con mi capacidad de avance, capacidad del equipo pesado. ¿Cuánto avanza? ¿Cuál es la producción del equipo por hora? ¿Verdad? Entonces yo puedo calcular cuántas horas necesito y eso me va a decir cuántos días necesito y eso me va a decir cuántas semanas necesito. Entonces yo voy a ir planificando, ¿verdad? Mi avance. Entonces yo le digo al gerente de proyecto, en mi tramo tiene, por ejemplo, es de las 50 o tengo 2 kilómetros de tramo, calculo todos los cortes, todos los rellenos y le digo a mi jefe, a mi gerente de proyecto, le digo, mi tramo necesita por lo menos unas 1000 horas de equipo pesado. Distribuyendo en 8 horas día, pues vamos a sacar cuántos días, semanas y meses voy a necesitar para esas 1000 horas, ¿no? Entonces, en ese tramo yo voy a planificar. Entonces, el gerente necesita este apoyo para poder programar el uso del equipo o ver cuánto equipo va a necesitar. De tal manera que, ¿de qué manera se programa esto? Se programa, por ejemplo, si tenemos 2 tramos en la obra, así de fácil, un tramo tiene que estar cortando y el otro tramo tiene que estar rellenando, ¿verdad? Ahora sí, bueno, iremos avanzando, cosas importantes. ¿Qué ocurre en un proyecto carretero real? En un proyecto carretero real, pues los cortes son diferentes, ¿no?
en un proyecto de apertura de caminos, tenemos la curva. Curva va a ser corte, 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 un pequeño relleno. Corte, 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 un pequeño relleno. Corte, corte, corte. Así va a ser nuestro proyecto de apertura de caminos. Esta va a ser la curva real que yo voy a tener. Entonces, no voy a requerir mucho tiempo el equipo de relleno, ¿verdad? No se va a requerir tanto el equipo. Y esta es la curva de una apertura de camino. Es el diagrama de masas. ¿Verdad? En una apertura de camino. Muy bien. Entonces, esa es la propiedad número 1. Yo tengo mi volumen en cualquier lugar del proyecto. En cualquier lugar de manera muy rápida. Quiero saber el corte o el relleno que hay, por ejemplo, entre la 150 y la 180. Acá. Este rellenito de acá. ¿Sí? De igual manera, jalamos esto, medimos la altura H'. H' es igual a 1.2 centímetros. Mi escala, perdón, esto no anoté. H es igual a 1200 centímetros. La escala de mi dibujo ahorita con lo que estamos trabajando es 1 centímetro igual 1000 metros cúbicos. Esa es mi escala, por eso estaba siendo tan fácil. Entonces esto, perdón, es metro cúbico, no es centímetro. 1200 metros cúbicos, ¿ya? De esa forma yo puedo saber fácilmente cuánto tengo de cortes y cuánto tengo de rellenos, ¿ya? Ahora, esta escala, 1 centímetro, 1000 cubitos, ¿sí? ¿De qué depende? Depende del tipo de proyecto. Hay proyectos que sí van a tener mucho movimiento de tierras, hay proyectos que van a tener poco movimiento de tierras. Entonces, si yo tengo mucho, pues utilizaré 1 centímetro 1000. De ahí puedo ir reduciendo. 1 centímetro 500, 1 centímetro 200 cubos, 1 centímetro 100 cubos, ¿verdad? No he visto escalas mayores, no he visto escalas mayores. 1 centímetro 1000 cubos es harto. 1000 cubos es harto, ¿no? Pero tal vez les toca un proyecto que tenga un demasiado movimiento de tierras, pues podrían utilizar. Esto se utiliza para proyectos que tienen gran longitud y poco ancho. Por ejemplo, alguien me preguntaba si se podía utilizar diagrama de masas para la represa de Misikuni, por ejemplo, ¿no? La represa de Misikuni, pues, ha sido básicamente relleno, no tiene nada que ver con un corte y relleno, no existe esa función. Se ha buscado un lugar angosto en la cuenca para poder taparla, o sea, ese lugar angosto taparlo, ¿no? Es una represa. Es una construcción de hormigón, ¿verdad? Tapando la salida del agua. Entonces, no aplica mucho, ¿sí? Para edificios, nada que ver, ¿no? Un edificio está circunscrito a un lote, en el lote hacemos excavación, calculamos pues el volumen directamente y eso no va a sufrir ninguna modificación. Pero en carreteras sí, mientras más larga la carretera, pues más útil será nuestro diagramita de masas, ¿ya? ¿Alguna pregunta de la propiedad número 1? Muy bien, vamos a borrar un poquitito estas cositas y vamos a entrar a la propiedad número 2. Bueno, la propiedad número 2 dice que toda línea horizontal que corta la curva se denomina línea compensadora, ya que compensa corte con relleno. Muy bien. A ver, veremos una primera compensadora acá. Vamos a trazar una línea compensadora. Y a ver, voy a dibujar acá una línea. Esta corta la curva, pues no corta nada. Aquí se queda, ¿no? No llega a cortar nada. No corta. Entonces, para que pueda cortar la curva, tengo que subir un poquito. Voy a subir hasta acá. Yo puedo manejar esta línea a mi gusto.
¿Está bien? Ahí está la línea. He cortado la curva. ¿Sí? Bueno, mido acá, a ver, analizaremos esto. Mido esta altura h. Y esta altura h es la misma para el corte de la izquierda y para el relleno de la derecha, ¿verdad? Esta h vale 1.3 centímetros, por lo tanto h me representa un volumen de 1.300 metros cúbicos. Ahora viene lo interesante. Corto la curva ahí, corto la curva ahí. Esto me dice que todo este corte de acá son 1.300 metros cúbicos. Y me avisa también que todo este relleno de acá son también 1.300 metros cúbicos. Y es muy interesante porque yo le digo al topógrafo, ¿sí? Le digo al topógrafo, desde la progresiva, calculando más o menos 40, vas a cortar y vas a transportar hasta la progresiva 160. Y va a entrar perfectamente, ¿verdad? Aquí está, esta es la progresiva 40 y esta progresiva de acá representa la 160. Entonces, el topógrafo es bien divertido porque el topógrafo a veces no nos cree, ¿no? Dice, no, pues sí, mira el corte, no va a alcanzar. Dice, mira el corte, va a sobrar. Y claro, hemos dicho que el movimiento de tierras en topografía tiene una variabilidad de hasta el 10%. Esta variabilidad del 10% se da por los errores topográficos de entrada, ¿sí? Por los, hemos hablado en topografía bastante de estos errores. Entonces, hay siempre un más menos 10%, ¿sí? Ahora, si hacemos el trabajo topográfico con mucho detalle, mucho cuidado, ¿verdad? El error puede disminuir hasta un 5%, pero siempre hay un error topográfico. Repito, pero no por mal trabajo topográfico, sino porque es imposible. Tendríamos que sacar una radiografía o, bueno, ahí sí ya, alguien me dirá, se puede hacer un LIDAR, ¿no ve? O sea, es un scan láser del terreno. Bueno, si hacemos un scan láser del terreno, el error disminuye al 2%. O sea, ni siquiera haciendo el scan láser, ¿sí? Voy a tener un error de 0. Con scan láser disminuye el error a un 2%. Pero siempre hay un poquito de error en movimiento de tierras, ¿ya? Bueno, aquí teníamos una primera compensación. A ver, haremos una segunda compensación. Y yo puedo jalar esta misma línea, proyectarla un poquito hasta que corte este lado. Entonces, vamos a subir acá, ¿sí? De esta manera medimos esta alturita H', y H' es igual a 0.9 centímetros. H' representa entonces 900 metros cúbicos, y me dice que este corte de acá es 900 metros cúbicos y va a entrar cabalito a ese, perdón, el relleno era ese, ¿no? ¿He hecho mal? Ya sé que he hecho. Estoy ensayando. Ahora sí. Este corte de acá. Pues me ha distraído. Ahorita. Esto de aquí es 900 metros cúbicos y va a entrar cabalito a este rellenito de acá. También son 900 cubitos. Entonces, aquí viene una regla muy importante. Cuando la línea está por debajo de la curva, el relleno se hace de izquierda a derecha. Cuando la curva está por encima, más bien, pucha, estoy trabado hoy día, ¿sí? ¿Qué está pasando? Cuando la línea está por encima de la curva masa,
el relleno se hace de derecha a izquierda, ¿ya? Bueno, ahí tengo ya una compensadora adicional. ¿Puedo compensar algo más en este gráfico? Sí, se puede hacer un poquito más de compensación. Vamos a hacer con color morado. Aquí puedo jalar una línea que sería la última compensadora, ese pedacito. Ahí. Esa sería mi última compensadora acá. Entonces me dice que mido esta altura que va a ser h segunda y me dice que h segunda es igual a 0.6. H segunda representa 600 metros cúbicos. Por lo tanto, me está diciendo que este corte de acá son 600 metros cúbicos. Y va a entrar esto a este rellenito de acá, que cabalito también son los 600 metros cúbicos. Las progresivas se van anotando lógicamente y trabajamos con topografía de esa manera para rellenar. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para que esto funcione? El requisito fundamental, ¿no? El requisito es que el suelo de corte sea apto para relleno. El laboratorio de suelos me va a avisar y me va a decir si el suelo de corte es apto para usarse como relleno. No todo suelo puede usarse para relleno, ¿ya? No todo suelo puede usarse para relleno. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de las propiedades de aplicación? A ver, iremos a nuestra gráfica acá del movimiento de diagrama, el diagrama de masas de una apertura de camino. En una apertura de camino decíamos, yo puedo jalar una compensadora aquí, ¿sí? Puedo jalar otra compensadora aquí. Nada más. No puedo compensar nada más. Entonces, este material, hasta este punto, desde este punto hasta este punto, es material sobrante. Desde este punto hasta este punto es material sobrante. Desde este punto hasta este punto es material sobrante. ¿Verdad? Es lo que les decía. En una apertura de caminos tengo mucho material sobrante. ¿La curva me sirve? Claro que sí, me sirve. Voy a calcular volúmenes en cualquier lugar del proyecto de manera muy rápida. Entonces, voy a hacer la compensación en estos dos lugares que se puede compensar, pero debo sumar sobrante 1 más sobrante 2 más sobrante 3 y esto debo botar. ¿Verdad? ¿Dónde se vota? Donde el supervisor indique. Yo tengo que, si soy supervisor de obra, pues tengo que ver dónde se va a votar, ¿no? Esa es la parte, la primero que tenemos que ver cuando entremos a supervisores de obra, ¿no? Llegamos al proyecto y ahí con toditos nuestros ayucos, más la gente, dirigentes, alcalde, quien sea necesario, tenemos que buscar un lugar para botar el material, que no contamine, ¿sí? Esa es la parte complicada, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá tal vez? Bien, veremos la presentación PowerPoint un ratito y luego entramos a hablar de otro tema muy importante. Permítanme un ratito. Empezar con mi PowerPoint. Inge, una pregunta, buenos días. Hola, claro que sí, adelante. ¿Ese material sobrante tiene que ser lo más cerca posible del proyecto o se puede decir, digamos, si soy supervisor, puedo decir más lejos? Ahorita te respondo. Déjame abrir mi PowerPoint que está causando algún dolor de cabecita. No, ya está. Ya está listo el PowerPoint. A ver, las distancias de transporte, lo que justamente tenemos que hablar ahorita. Hablaremos de una vez. Gracias por tu pregunta. De una vez explicaremos esto. Eso sí voy a grabarlo ya, porque no he grabado distancias de transporte.
Eso sí voy a grabar. Sí he grabado todo lo que he explicado hasta ahorita. Lo que no he grabado son distancias de transporte. Espérenme un minutito, vamos a programar para grabar. Y eso lo voy a subir al YouTube. Muy bien. Y ahí explicando distancia de transporte te voy a responder a la pregunta que me has planteado. ¿Ok? Ok, Inge. Pondremos grabar. Ahora sí estoy grabando. Recording in progress. Muy bien, vamos a explicar lo que decíamos que son las distancias de transporte. ¿De qué manera el diagrama de masas me ayuda a planificar mis distancias de transporte? ¿Ya? Vamos a hacer la misma gráfica para que esté un poquitito más limpia que la que hicimos hace rato. Teníamos nuestro perfil longitudinal. Algo así. Nuestro proyecto. Era algo así también. Teníamos los volúmenes en metros cúbicos. Aquí teníamos las cotas, metros sobre el nivel del mar. Aquí están las distancias progresivas, que ya no las voy a anotar todas. Vamos a anotar solamente las más representativas. Vamos a poner la 0 más 0, 0. 0 más 100. 0 más 200. 0 más 300. 0 más 400. 0 más 500, por dar algunos valores. ¿Ok? Bueno, diagramita de masas. Decíamos que la curva crece en corte. Decrece en relleno. Crece en corte. Y decrece en relleno. ¿Ya? Bueno, ese era mi diagramita de masas. Yo, para empezar, vamos a hacer una primera compensadora. Vamos a hablar de distancias de transporte. La primera distancia de transporte se llama acarreo simple. Esta distancia de acarreo simple no se paga. Es decir, estamos hablando de transporte, por si acaso, ¿no? La distancia de acarreo simple no se paga. ¿Por qué no se paga? Porque son distancias que, bueno, para empezar, son relativamente cortas, pero esto se paga dentro del movimiento de tierras. ¿Cómo se paga el movimiento de tierras? Es lo que el tractor puede empujar, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un corte, vamos acá, yo tengo una pequeña compensadora, acá puedo trazar una pequeñita, decir que esta primera compensadora sea, bueno, lo que pasa es que aquí mi escalita no me está ayudando mucho. Haremos algo más sencillo. Vamos a cambiar un poquito la escala de nuestro gráfico para que sea más clara la película, ¿ya? Es decir, vamos a cambiar nuestra escala horizontal, para que sea más entendible la figura. Vamos a decir que aquí es la 1 más 0, 0, o 1 más
1 más 0, 0. 2 más 0, 0. 3 más 0, 0. 4 más 0, 0. Y 5 más 0, 0. O sea, 5 kilómetros ahora es mi proyecto, ¿ya? Creo que aquí va a quedar mucho más claro. Ahora sí. Entonces, mi primera compensadora va a ser una pequeña, chiquitita acá, una línea chiquita. ¿De cuánto es esta compensadora? La primera compensadora. Esta primera compensadora va a ser, por ejemplo, de 100 metritos. Esta primera compensadora va a ser de 100 metritos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que voy a cambiar de colorcito. Este primer volumen de 100 metritos, es decir, este corte de acá va a entrar a este relleno de acá. No está dibujado a escala, lógicamente. Pero ese primer volumen de movimiento de tierras no se va a pagar. ¿Está bien? O sea, no lo voy a computar como pago. Vamos a ir de nuevo acá. Acarreo simple no. En camión volquete, como ustedes quieran. No hay transporte en camión, ¿sí? Solo hay empuje con tractor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este primer movimiento de tierras, pues se tiene que empujar con el tractorcito. ¿Se puede evitar esto? Sí, no siempre va a existir. Depende de la pendiente, depende del tipo de suelo. Hay que tomar las variables. Uno cuando vaya al terreno, ¿verdad? Uno se va a dar cuenta de cómo se puede trabajar, ¿sí? Entonces, si se puede, bienvenido. Sí, vamos a hacer ese trabajo. Vamos a ahorrarnos unos pesitos. Vamos a ahorrarle un poco de plata al proyecto y se va a hacer esa compensación en los donde se pueda. O sea, acá, por ejemplo, se puede intentar hacer eso mismo. De igual manera, este primer cortecito de 100 metritos o lo que sea, ¿sí? Este cortecito a este relleno, y aquí también se puede hacer lo mismo. Si eso está dentro de mi proyecto, ¿no? O sea, si el terreno lo permite, ¿sí? Este cortecito va a entrar acá, a ese relleno. Entonces, eso se llama acarreo simple. Repito, no se paga como transporte de material, no hay transporte en volqueta y solo es el empuje con el tractor. Muy bien. ¿Cuál es el otro movimiento de tierras? El otro ya es con volqueta, es el sobreacarreo. El sobreacarreo ya se paga. Y la forma de pago, pues, es variable. Cada empresa tiene su concepto, cada alcaldía, gobernación, en realidad dependemos mucho de la empresa consultora, ¿verdad? Se paga. Esto es transporte con volqueta. ¿Ok? ¿Cómo se paga esto? La forma más fácil de pagar es armar rangos. Es la forma más fácil de pagar, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, mi acarreo simple, ¿cuánto va a ser mi acarreo simple? Yo diría desde hasta los 100 metros tal vez podría definir mi acarreo simple. O sea, una cuadra podrá empujar la volqueta, o perdón, el tractor podrá empujar una cuadra, ¿sí? Definir, ¿no? Del eje 150 metros izquierda, ¿sí? Podrá, derecha, eh, podrá empujar 100 metros. Yo defino esto, ¿verdad? Tal vez no sean 50, tal vez sean 100, tal vez sean 0. Entonces tengo que ver en campo cuánto de acarreo simple voy a colocar. Digamos que sean 100 metritos que puede empujar el tractor. El sobreacarreo entonces va a ser entre los 100 metros, puedo decir un precio, hasta 1 kilómetro. ¿Sí?
y definir un precio, ya sea en dólares o en bolivianos. ¿Cómo se hace este cálculo del precio? Pues como les ha enseñado el ingeniero Jaime Ayllón, en productividad de equipo. ¿Cuánto cuesta la hora del equipo? ¿Cuánto de combustible va a gastar? Hay que ver el factor de suelo, el factor de pendiente, todo lo que ha enseñado el ingeniero Ayllón en su materia, ¿verdad? Ingeniero, una consultita. Cuando se dice que no se paga en el acarreo simple, estamos hablando solo de la productividad de las máquinas y no así del operador, digamos, de la máquina. El acarreo simple es con el tractor y el tractor está cobrando hora de tractor, hora de corte. O sea, en tu precio de corte, en tu precio el ítem de corte, ya tienes todo pagado, inclusive los impuestos, precio de, hasta el combustible del tractor estás pagando. Oh, ya, ya, ya. Lo que no se paga es que no hay volqueta. En realidad no vas a pagar. Lo que pasa es que muchos dicen el acarreo simple también debería pagarse. No, porque no vas a cargar ni un solo cubo a la volqueta. Si estás pagando, aquí vamos a recalcar eso, se paga con el ítem de corte. Muchas gracias por la pregunta, faltaba esa aclaración, creo, ¿no? Se paga con el ítem de corte, no está haciendo gratis la empresa. La empresa va a cortar con el tractor, solamente que como está cerquita al relleno, ¿verdad? Y podemos ver cómo está cerquita al relleno, son 100 metritos o 50 en este caso, ¿verdad? Va a empujar, va a avanzar, estamos diciendo que del eje del corte está avanzando 50 a la izquierda y 50 a la derecha, ¿verdad? Entonces, 50 metritos va a cortar y 50 metritos va a empujar, ¿sí? Eso es lo que puede empujar el tractor. El tractor lo va a ir metiendo al huequito, si vale el término, ¿ok? Bueno, puedo decir el siguiente tramo de sobreacarreo, igual decir de 1 kilómetro, por ejemplo, ustedes ya son los encargados de esto. Repito, en función de la topografía, del grado de dificultad, pero un rango interesante puede ser de 1 a 5 kilómetros. Igual sacaríamos un precio dólares o en bolivianos, ¿verdad? El otro rango puede ser de 5 kilómetros a 10 kilómetros. Y así, podemos ir armando rangos. Es 10 kilómetros a 15 kilómetros y de 15 a 20 kilómetros. Bueno, cada uno de estos va a tener su precio. Yo voy a calcular un precio. Si ponemos aquí valores, digamos, tentativos, así para darnos una idea. Por ejemplo, el precio por metro cúbico. Todos bolivianos por metro cúbico. Bolivianos nomás. Cuando hay presupuesto en dólares, tenemos que cambiar a bolivianos. Para que tengan una idea, el primer precio puede ser 2 pesitos, el otro precio podría ser tal vez 4 pesitos, el otro podría ser 6 pesitos, 8 y 10 bolivianos, ¿ya? Estoy inventándome estos valores tentativos para que tengamos una idea y tengamos además el cuidado de lograr, y vamos a poner nota, se debe buscar el transporte óptimo. ¿Cuál es el transporte óptimo? El más económico. O sea, utilizar en la medida de lo posible las menores distancias de transporte. Y para eso me sirve el diagrama de masas. Para eso me sirve el diagrama de masas. ¿Cómo voy a utilizar mi diagrama de masas? Voy a decir, por ejemplo, tengo acá un corte, vamos a pintar con lila, a ver, este corte de aquí, todito este corte de acá. ¿Cuántos cubos son? Facilito, sabíamos calcular, ¿se acuerdan? Ya habíamos aprendido. Hacemos esta operación y sacamos H. H, ¿verdad? Son 3 centímetros
mi escala era de que 1 centímetro son 1000 cubos. Entonces, esto me representa que en el terreno tengo un volumen de 3000 metros cúbicos para transportar. ¿Está bien? Tengo 3000 metros cúbicos para transportar. Muy bien. Ahora, ¿dónde voy a transportar esos 3000 cubos? ¿Cómo se hace la distancia de transporte? Lo más cerca es lo más recomendable. O sea, si yo hago un transporte de la progresiva 1 y decido transportar a la progresiva 20 para poder cobrar estos 10 pesitos, pues eso no es transporte óptimo, ¿verdad? Todo lo contrario, es un transporte antieconómico, ¿verdad? Eso es antieconómico. Entonces yo como director de obra o como supervisor de obra, debo controlar y para eso me sirve el diagrama de masas. Les digo, acá tengo cuánto de relleno tengo en este lugar. ¿Cuánto de relleno será esto de acá, todito esto de acá? ¿Cuánto de relleno será? Entonces, esto medimos facilito, sacamos acá, hasta este punto de acá, medimos esta altura h, y resulta que este relleno es de 5 centímetros, h' son 5 centímetros, por lo tanto, h' es 5000 cubos, ¿verdad? Muy bien, ya sé cuánto vale ese relleno. Entonces, trazo una compensadora. Repito, en primera instancia debo ver que el suelo sea apto para rellenar, todo lo que habíamos hablado ya. Entonces, aquí trazamos esta línea compensadora hasta el otro extremo y eso me va a garantizar de que mi relleno sea igual a mi corte, ¿sí? Entonces, subimos acá. Y hasta acá puedo rellenar. Este es el relleno que voy a necesitar. Muy bien. ¿Cómo se mide la distancia? No necesitamos hacer matemáticas ni hacer física, ¿ok? A veces muchos quieren hacer todo un cálculo de centro de gravedad matemático. No. Aquí más o menos donde nosotros consideremos a ojo, ¿sí? ¿Por qué a ojo? Porque estoy manejando rangos. Estos son mis rangos. No necesita ser exacto, ¿no? Ah, ojo, aquí este es mi centro de gravedad. Centro de gravedad. Y acá donde va a llegar a más o menos a ojo también, al centro del relleno, este es mi centro de gravedad. Entonces, medimos esta distancia de centro de gravedad a centro de gravedad. Esta es mi distancia de sobreacarreo. La medimos, ¿verdad? Estoy aproximadamente en la 0,500 hasta la progresiva 2000, hasta la 2. Mi distancia de sobreacarreo 1, que es esta de acá, es igual aproximadamente a 1500 metros. Me voy a mi tabla de rangos y estoy en el segundo rango. Estoy acá, por lo tanto debo pagar 4 bolivianos por metro cúbico. Entonces, son 3000 cubos que voy a mover. Por lo tanto, el pago, tengo que planificar de mi distancia de sobreacarreo 1, es de, ¿cuánto era? 4 bolivianos. 3 por 4, 12.000 bolivianos. Va a ser todo mi transporte. ¿Por qué? Porque el pago en este lugar es de 4 bolivianos metro cúbico. De esa manera voy planificando mis distancias de transporte, mi distancia de sobreacarreo, esa sería la 1, y así vamos a seguir avanzando, la 2, la 3, etcétera. Y voy planificando no solamente mi trabajo, sino también voy planificando mi economía de trabajo. Cuánto tengo que pagar, etcétera. Si es que yo no tengo tantas volquetas, es harto transporte, me tengo que alquilar volquetas, todo lo que han llevado en maquinaria y equipo ahora se aplica plenamente. Entonces aquí tienen que lograr un transporte, pero
totalmente eficaz, totalmente perfecto. Básicamente es eso. Ahora respondemos la pregunta de su compañero que me decía, ¿cómo hacemos esta distancia de sobreacarreo? Muy bien, aquí tengo un sobrante 1, un sobrante 2 y un sobrante 3. Cuando no tengo posibilidades de compensar, tenía muy poquitita compensación, aquí son chiquititas las compensaciones, este material se tiene que botar. Para este retiro de material, lo recomendable es que la distancia no sea mayor a 20 kilómetros. Aquí hemos mostrado nosotros que tenemos varios pagos. La idea es que no sea mayor a 20 kilómetros, que no sea la más cara, ¿verdad? Tratar de que no sea la más cara. Entonces, lo que hacemos nosotros es buscar buzones de deposición a distancias que no alcancen los 20 kilómetros. Entonces, si mi proyecto que está acá en la 0, vamos a decir que el proyecto aquí tiene 10 kilómetros, hasta acá tiene 20 kilómetros, 30 kilómetros, entonces es un proyecto que tiene 40 kilómetros, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Debo buscar por lo menos unos 2 buzones, ¿verdad? Por lo menos unos 2 buzones y colocarlos de manera estratégica, o sea, buscar de manera estratégica que estén ubicados, por ejemplo, trataría de buscar uno que esté en la progresiva, progresiva 15 kilómetros, de tal manera que sea un centro de gravedad y la otra en la progresiva 35 kilómetros, para que mis transportes no sean muy largos, ¿verdad? Entonces, del acero, si corto todo este sobrante de acá, ¿a dónde va a llevar? ¿Verdad? Este sobrante de acá, máximo va a recorrer 15 kilómetros. ¿Verdad? Este sobrante de acá, ¿cuánto va a recorrer? 5 kilómetros. Este sobrante de acá, ¿cuánto va a recorrer? Si está en la 22 hasta la 35, ¿verdad? 13 kilómetros. Este sobrante de acá, bueno, vamos a ir viendo, entonces la distancia de recorrido siempre va a ser menor, ¿verdad? A mi más cara opción, ¿verdad? Ahora, si no tengo la posibilidad de buzón, ¿verdad? A esa distancia que podría ocurrir, ¿verdad? Usualmente no ocurre, pero imagínense que no ocurra, ¿verdad? Tendría yo que generar un presupuesto solamente para el transporte de material sobrante, ¿sí? Pero no tenemos ese problema, por suerte, en los proyectos. Siempre se presenta un buzoncito. Ahora, lo que sí no debemos hacer, no estoy de acuerdo en absoluto, es el botar lateralmente. Donde vayan ustedes a ver muchos proyectos que se han construido, se ha botado material de manera lateral. Es decir, tenemos nosotros el cerro así, el proyecto. Vamos a hacer acá, digamos, no, haremos un corte total. Este es el proyecto, acá, ¿no? Todito esto de aquí, corte. ¿Qué es lo que hacen con este material? Lo botan aquí a un lado. No creo que sea correcto. Hemos contaminado demasiado nuestras quebradas. Si dibujamos un poquito mejor esto, un terreno que sea así, aquí abajo hay quebradas, hay ríos, ¿sí? En las partes más bajas, siempre hay agua. Entonces, si la vía es chiquitita, aunque sea, diríamos, a escala, digamos, un dibujo chiquitito, casi ni se nota el movimiento de tierras, digamos, acá. Chiquitito. Todo este material que se va botando en los kilómetros de proyecto, se va a ir depositando aquí abajo. Entonces, tendríamos que analizar en la parte ambiental, que el ingeniero encargado de la parte ambiental nos garantice que aquí abajo no vamos a dañar ecosistemas. Vayan a pasear, vayan a ver proyectos donde se ha botado lateralmente. Un proyecto reciente es en el camino, digamos, a Misque, ¿no? Es en la Y de la integración. Entonces, o camino a Misque, vayan a ver, se ha botado lateralmente y se nota abajo los productos de la voladura. Entonces, eso no se va a recuperar rápidamente porque las
quebraditas, los ríos que hay abajo, no tienen tanto caudal, ¿no? Entonces eran lugares muy bonitos a la vista, pero ahora pasamos en el auto y solamente vemos rocas amontonadas en la parte de abajo, ¿ya? Entonces no estoy de acuerdo con eso, salvo que no dañemos un ecosistema, ¿no? Pero a la vista se nota, se ve bastante feo, ¿ya? Bueno, básicamente eso sería el tema de las distancias de transporte. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Ya, perfecto. ¿Una pregunta adicional tal vez? Sí, ingeniero, buenos días, ingeniero. Adelante, Benito. ¿Sí? Con los bancos de préstamo, ingeniero, ¿se hace también este tipo de análisis, ingeniero? Ah, muy bien, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por la pregunta. Cuando, a ver, iremos a un caso hipotético de que el material de corte no sea adecuado para el relleno. Podría darse esa opción en primera instancia. El banco de préstamo puede utilizarse para relleno. Entonces, ¿qué pasaría si en nuestro proyecto acá este material de corte sea arcilla expansiva, por ejemplo? Este otro material de corte de acá sea igual una arcilla dispersiva. Bueno, de esa manera no puedo yo utilizar estos materiales para compensar ninguno de estos dos. Entonces tendría que buscar material de préstamo para este relleno, ¿verdad? Si es que no tengo material más adelante. O sea, lo que les decía es que en un proyecto tratemos siempre de buscar material de corte para rellenar, nos sale siempre más barato, porque producir material en banco es mucho más caro, ¿verdad? Bueno, entonces, en primera instancia, el material que vamos a transportar es del río. Entonces, muy aparte del precio de su producción, que es excavar, tamizar, en muchos casos en el río, debo hacer el transporte. En este caso, entramos al mismo criterio. Tenemos nuestros rangos de precios, vemos dónde está el banco de préstamo, ¿verdad? Lo que decíamos acá en nuestra gráfica, dónde está el banco de préstamo, ¿verdad? Entonces tenemos que transportar desde el banco de préstamo hasta el lugar, tenemos que pagar dentro de los rangos que nos competen. Sí, muchas gracias por la pregunta. De igual manera, es que ya viene con precios diferenciados. Por ejemplo, cuando hacemos un proyecto de carreteras que tenga capa base, capa subbase, usualmente en el ítem de capa base, por ejemplo, ¿sí? Ya viene la producción, el transporte y el colocado, ¿verdad? En el ítem de capa base ya viene todo. La producción, el transporte, no se paga independientemente, ¿verdad? El ítem capa base, capa subbase, ya viene la producción en el río, viene el transporte hasta el lugar del proyecto y el colocado. ¿Qué incluye el colocado? Pues el perfilado, la verificación del nivel correcto y el compactado, ¿verdad? Entonces, son ítems totalmente independientes. Pero es correcto lo que pregunta su compañero, si es que necesitaríamos material para rellenar y no tuviéramos material cercano, ¿verdad? De corte que pueda aplicarse para relleno, sí tendríamos que pagar el transporte como algún sobreacarreo desde el lugar de producción hasta el proyecto. Muchas gracias, Benigno, por tu pregunta. Muy bien, gracias. Recording stopped. Muy bien, creo que hemos cumplido con lo que no teníamos grabado. Lo voy a subir esto también a YouTube para que puedan revisar. Iremos a la presentación PowerPoint para concluir nuestra materia, nuestro capítulo, perdón. Bueno, aquí veíamos un canal, como les decía, básicamente, esto es lo que explico en topografía, que es básicamente lo mismo, solo que en topografía no llego a tanta profundidad, ¿verdad?, de la aplicación. Ustedes tienen que manejar muy bien el diagramita de masas, ¿sí?
Bueno, uno de los elementos que les hemos hablado es el esponjamiento. El esponjamiento es el cambio volumétrico del material. Este esponjamiento se da, por ejemplo, porque el suelo tiene tres estados. El estado natural, que es el estado en banco, el estado suelto, ya cuando está en la volqueta siendo trasladado, y el estado compactado, ¿no? Y cada uno tiene diferentes volúmenes. Por ejemplo, esta es la gráfica del libro de Jacob Carsiente. Nos dice, por ejemplo, que 100 cubos que estén en banco, cuando los llevamos a la volqueta, se convierten en 125 metros cúbicos, pero cuando los compactamos, llegan a 91.3 metros cúbicos. ¿Por qué la diferencia entre el terreno natural y el terreno compactado? El natural, 100 cubos compactado, no se olviden que se llega a ese volumen por consolidación. ¿Qué es la consolidación? Cuando llueve, tenemos erosión, esa erosión hace que el suelo vaya bajando, se va depositando en la parte baja, por procesos físicos también, ¿verdad? Hay desplomes, por procesos eólicos, tenemos pues la erosión del terreno, eso ha producido durante millones de años que el suelo se vaya depositando en las partes bajas, y con la lluvia y su peso propio se va consolidando, eso se llama consolidación. En cambio, esto de acá de la derecha se llama compactación, no es consolidación, no es por peso propio. Le estamos agregando la carga de un rodillo vibratorio, ¿verdad? Que va a compactar, va a vibrar, entonces le estamos dando tanta energía de compactación que estamos eliminando la mayor cantidad de vacíos. Y además, no solo eso, estamos lubricando las partículas con agua para que se compacten mejor, ¿verdad? Por eso que el volumen es mucho menor. Vemos las gráficas justamente, el volumen en banco cuando está sacando a la volqueta, el volumen suelto, ¿verdad? Cuando la motoniveladora está esparciendo en su volumen, en su espesor más bien, luego la compactación, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces aquí vemos un coeficiente, estos coeficientes son los más sencillos de utilizar. Por ejemplo, en tierra común me dice que 1,20 o 1,25 es un valor natural para tierra común y 0,90 para compactado. Son los factores más comunes, ¿ya? Ahora, ¿cuándo tenemos conflicto? Cuando se presenta arcilla consolidada. La arcilla consolidada puede llegar a aumentar en volumen hasta un 43%. Entonces, lo recomendable siempre ha sido que hagamos estudio de suelos de manera mucho más seguida en carreteras en la etapa de construcción. En la etapa de diseño nos obligan a hacer un pozo cada kilómetro. Imagínense, en construcción, más bien en diseño hacemos un pozo cada kilómetro. Entonces, aquí está mi inicio de proyecto, ¿verdad? Aquí está el final. Si fuera, digamos, vamos a decir algo sencillo, si fuera 2 kilómetros de proyecto, aquí el 1, y aquí es el 0, aquí el 1, y aquí el 2. ¿Cuántos pozos debo hacer? Debo hacer 2 pocitos. ¿Dónde los hago? Aquí hago uno y aquí hago otro. Hago 2 pocitos. Eso es lo que me obliga la norma de diseño. O sea, no se hace más tampoco. Pero cuando vamos a construir, se hacen calicatas. Estas calicatitas se hacen cada 100 metritos. Me va a faltar aquí para hacer rayón. Ah, no es así, perdón. Estoy rayando. Estoy distraído hoy día. Más bien en la grabación no me he distraído mucho. Aquí estamos que 1 kilómetro, ¿no? Entonces son 5 a este lado, 5 a este lado,
5 a este lado y 5 a este lado, ¿no? Entonces tengo pues muchas calicatitas, debo hacer cada 100 metros. Hay empresas que hacen cada 50 metros calicatas. Entonces se lleva ese material al laboratorio y se hacen todos los ensayos, ¿no? Entonces, si alguno de estos ensayos me daría como resultado una arcilla consolidada, pues tendría que tener cuidado para mi cálculo volumétrico, ¿verdad? Entonces, los ensayos que se hacen para diseño son muy poquitos. Con apenas 2 pocitos no puedo yo diferenciar el terreno con total propiedad. Hacemos perfiles estratigráficos, todo, pero no se olviden que el suelo puede cambiar. Aquí arriba, en Cochabamba, en Alto Cochabamba, cuando hicimos una excavación para alcantarillado, el terreno, o sea, el tipo de suelo, en 200 metros de apertura para la red de alcantarillado, cambiaba 4 veces de tipología. En 200 metros cambió 4 veces de tipología. Imagínense. Entonces, en 2 kilómetros puede haber mayor variabilidad, ¿no? Y depende mucho de la zona también, ¿no? En Santa Cruz, en la zona, por ejemplo, de San Ignacio y Velasco, donde hemos trabajado, pues no hay ninguna variabilidad, ¿verdad? Por eso, ensayo de suelos, te dicen, haga uno acá, otro cada 5 kilómetros, ¿no? Todito es arcilla arenosa o arena arcillosa, como sea la cantidad de arcilla o arena que tenga. Pero esa es la propiedad que tiene en todito el sector, ¿verdad? Entonces ya los geólogos explicarán cuál es el procedimiento, el proceso durante tantos años, miles de años, millones de años, cuál ha sido la formación geológica de la zona, etcétera. Entonces, bueno, estoy yendo por las nubes, ¿ya? Bueno, esa es la figura del esponjamiento. Bueno, esto ya hemos explicado del diagramita de masas. Como les decía, este es de Jacob Carciente, utiliza el 0 como datum, aquí utiliza el 0 como datum, por lo tanto se tienen valores positivos y negativos. Acá tenemos del profesor Pedro Chocontá, topografía, igual utiliza el 0 como origen y tiene valores positivos y valores negativos, ¿sí? Aquí vemos del Civil 3D cómo nos arroja, igual. El 0 acá, valores positivos y valores negativos. O sea, en final, creo que lo importante es darse cuenta de cómo podemos utilizar nuestro diagramita de masas y que no nos confunda, pues, el origen, el cero, ¿no? Bueno, esto quiero explicarles, para que puedan hacer ustedes su diagrama de masas, pueden utilizar este formato, que es del profesor Miguel Montes de Oca, está en el libro Topografía de Miguel Montes de Oca, que también se explicó ya en topografía. Esta primera parte, voy a cambiar de colorcito. Esta primera parte de acá sale del perfil, me he cansado de hablar tanto. Perdón. Esto sale del perfil longitudinal. Esto sale del perfil longitudinal. Ustedes ya han hecho en el perfil longitudinal cota terreno, cota proyecto, espesores de corte, espesores de terraplén, ¿sí? Eso sale del perfil longitudinal. Luego tenemos las áreas. Acá están las áreas. Estas áreas salen de los perfiles transversales, que también ustedes ya tienen, ¿verdad? Estas áreas salen de los perfiles transversales. Entonces aquí teníamos área de corte, igualito, área de corte y área de relleno o terraplén, como ustedes quieran, ¿verdad? Luego tenemos este sector de acá. Este sector de acá representa nada más y nada menos que la fórmula de volumen. La fórmula de volumen es área 1 más área 2, que es esto de acá, área 1 más área 2, multiplicado por D medios. Esto de acá es D medios. Y esto de acá ya es el volumen. Pueden revisar con sus calculadoritas en casa
Esto tienen en su texto guía, ¿ya? Bueno. Acá están los factores que acabamos de ver, los factores de esponjamiento. Es muy importante usar estos factores de esponjamiento. Acá tenemos el factor para corte y aquí tenemos el factor para terraplén. Aquí está en blanco, porque en realidad yo les daba la tarea de que en su casa pongan 0,9 a todito esto. Aquí pongan 0,9, porque esto es terreno, tierra natural, ¿no ve? Y reemplacen aquí en todita la columna 0,9 y hagan esto como una tarea. Esto les daba en topografía para que hagan así, ¿verdad? Pero bueno, ustedes van a hacer un proyecto completo, van a hacer para todo su proyecto, ¿no? Kilómetro que han escogido de movimiento de tierra. Perdón, me está ardiendo la garganta. Bueno, luego tenemos los volúmenes abundados. Aquí están los volúmenes abundados. Aquí es igual este volumen abundado al volumen anterior que teníamos a este volumen multiplicado por el factor de esponjamiento igual el volumen abundado. ¿Ok? Nada más. Finalmente tenemos la suma volumétrica. Esta suma volumétrica es muy sencilla. Lo que se hace es la compensación lateral. Es decir, este volumen pasa directo acá. Acá tengo un volumen de corte de 54. Aquí tengo un volumen de 89 de relleno. ¿Qué se hace? Se los resta. Y aquí queda un relleno de 35. ¿Está bien? No se olviden que esto es para movimiento de tierras. Alguien me dirá, pero ¿y ese corte quién lo paga? Los cortes ya están pagados, ya están calculados, ¿verdad? Los rellenos también, ¿sí? Entonces, esto me ayuda mucho para saber cuánto de material debo transportar, ¿sí? Entonces, aquí ya ha habido compensación lateral. En la misma progresiva ya se ha hecho esa compensación lateral. Entonces, de esa manera, me queda 35 para rellenar. Muy bien. Aquí lo mismo, este pasa directo, pasa directo, pasa directo. Y aquí, esto si quieren en casa podrían rehacer, porque aquí está como 16,8. Se debe restar a 220. Y bueno, aquí está redondeado el resultado, 203. Entonces podrían tal vez ir a practicar y mejorar este resultado. ¿Ya? Bueno, entonces la ordenada masa, acá como esto pertenece a Miguel Montes de Oca, está como 10,000 el origen. Ustedes pueden poner 10,000 o si quieren pueden poner 0. O sea, el formato que utilicen es válido. Miguel Montes de Oca en lugar de poner 0 pone 10,000, ¿verdad? Porque quiere tener puro valores positivos, como les decía. Entonces ustedes pueden hacer, si quieren, así con 10,000 o si quieren con 0, ¿ya? Acá, por ejemplo, se ha puesto 10,000, se les restan los terraplenes y se suman los cortes. Entonces, 10,000 menos 271 me da 9,729. Eso menos 35 me da 9,694. Eso más 97,44 me da 9,791. Y así, sucesivamente, vamos sumando los cortes y vamos restando los terraplenes. ¿Ya? Bueno, aquí vemos un poquito algunos elementos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tengo, dice, por ejemplo, una alcantarilla? ¿Qué pasa cuando tengo una alcantarilla? En ese lugar la curva es horizontal. En ese lugar la curva es horizontal. No hay corte y no hay relleno. ¿Por qué razón? Porque en ese lugar se va a hacer un trabajo de alcantarilla que se paga aparte, ¿verdad? Van a entrar los de la alcantarilla y van a hacer todas las excavaciones, van a hacer todos los rellenos, ¿verdad? Van a colocar ahí una alcantarilla. Entonces, ahí no hay relleno. O sea, ahí debería corresponder un relleno, ¿verdad? Pero no, eso se paga con la alcantarilla, ¿sí? Esto dejo como cultura general, si alguien quisiera
estudiar un poquito de esto, tal vez para hacer algún proyecto, es el perfil de cantidades. El profesor Pedrón Bernal del Perú, lo pueden encontrar en internet, él propone eliminar el diagrama de masas y ya colocar un perfil de cantidades. Según el profesor Pedrón Bernal, es más fácil de entender, es más fácil de utilizar un perfil de cantidades. Entonces, él dice, fíjense, así sería el diagrama de masas, ¿sí? Y así sería mi perfil de cantidades. Entonces, creo que es más fácil hacer un perfil de cantidades. Muy bien. Y yo lo dejo como cultura general para el que quiera investigar pueda hacerlo. Si alguien quiere investigar y presentar esta investigación antes del examen, bienvenido. Si alguien quiere hacer su tesis del perfil de cantidades aplicado a un proyecto, es totalmente válido, nadie lo ha hecho, es algo nuevo. Creo que muy fácil de hacer. Diagrama de masas ya han presentado, un estudiante ha hecho el diagrama de masas para su tesis, ¿no? Solamente diagramita de masas, ¿no? Qué chocho. Sí. Bueno, aquí está la distancia de acarreo libre. Esto van a tener, las diapositivas las voy a subir todas antes del examen para que puedan leer. Aquí se ve justamente el acarreo libre y el sobreacarreo, ¿no? Ahora, ¿cómo se paga? Yo les decía la alternativa de tener rangos, que es lo mejor del planeta, tener rangos. Cuando decimos nosotros que se va a pagar en bolivianos, ¿ya? Por metro cúbico, por kilómetro, creo que ahí sí nos metemos en graves problemas. Cuando yo veo este tipo de cosas en un proyecto, de entrada me doy cuenta de que no ha sido mi estudiante, ¿no? No ha sido mi estudiante, porque esto es complicado. Si yo recorro 1.4 kilómetros, el monto que pago es diferente a si recorro 1.5 kilómetros. Es diferente. Cada vez se paga más. Y si yo recorro 1.56 kilómetros, es diferente. Debo pagar diferente. ¿Se dan cuenta? Esto no se recomienda hacer. Bueno, yo recomiendo no hacer. ¿Verdad? Hay gente que tal vez le gusta. Pero nos metemos en graves conflictos. Nos metemos en graves conflictos, ¿ya? Si alguien quisiera hacer su tesis también de un análisis de movimiento de tierras con distancias de transporte, es totalmente válido. Podemos agarrar un tramo de proyecto, ¿verdad?, que estén construyendo en algún lugar, ver sus diagramas de masas y preparar todo un concepto de cómo se haría correctamente las distancias de transporte con los precios correctos, ¿verdad? Es totalmente válido. Muy bien. Aquí veíamos lo que les decía. Este volumen inicial es el volumen que no se paga como transporte, se paga como porte, la distancia de acarreo libre, y la otra es la distancia de sobreacarreo. Muy bien. Este es el diagrama de masas, se llama Joule en inglés, Joule, ¿no? Así como movimiento de tierras, transporte, Joule. Cómo se puede manejar por áreas, o sea, no es tampoco tan fácil. Hay sectores donde podemos tener diferentes tipos de terreno, diferentes tipos de relleno, a veces en construcción abajo ponemos roca, al medio ponemos gravas, arriba ponemos arenas, entonces es también un poquito complicado, ¿ya? Y de igual manera aquí está lo que preguntaba su compañero, ¿no? Los préstamos y los desperdicios. Acá este gráfico es absolutamente didáctico de nuestro profesor Carciente, donde al lado izquierdo dice, es puro corte, entonces hay que botar, material sobrante para botar, ¿no? Y aquí a la derecha dice, más bien es puros rellenos, ¿no? Hay que prestarse material, puro préstamos, ¿no? Puro material de préstamo para relleno. Bueno, esto nunca he visto y no creo que exista, ser una vía solo con puros rellenos, ¿no? No he visto nunca, sería demasiado caro, pero lo pone aquí el profesor Carciente para que analicemos que si hubiera algo así, ¿cómo distribuiríamos? ¿Cuál sería la distribución económica más razonable? ¿Verdad? Este material de corte de acá
lo llevaríamos hasta el final. ¿Mm? Este material de corte de acá lo trasladaríamos aquí de inmediato. ¿Cuál sería la forma económica para poder trasladar este material y lograr, ¿verdad?, el transporte óptimo de material, ¿no? Habría que analizar, sería muy interesante esto. Bueno, con esto acabamos la parte de movimiento de tierras. ¿Alguna pregunta, alguna duda tal vez? Bueno, les agradezco. Me he pasado un poquito de la hora, pero he comenzado tarde hoy día. Les pido también las disculpas por empezar un poquitito tarde. Tenía problemas con mi conexión de internet, tenía miedo de que no dé. Quería avanzar esto hoy porque el día lunes es feriado, ¿ya? De todas maneras, esta tarde nos conectamos un rato para ver si hay preguntas, dudas de todo lo avanzado hasta el día de hoy. Todo lo que es proyecto se acaba hasta acá. No hay que hacer nada más con proyecto, ¿ya? Han quedado muy pocos estudiantes, ¿no? En sala tenemos ahorita 42 estudiantes. Entonces, espero que estos 42 que han entrado el día de hoy, pues le metan ganas, terminen su proyecto y puedan aprobar la materia. ¿Ok? Un abrazo para todos, nos vemos esta tarde. Chao, muchachos.